Hola, gracias por acompañarnos hoy. En este video conocerás una de las historias más dolorosas y menos conocidas detrás de un ícono de la música grupera. No es un rumor ni una exageración. Es el retrato íntimo de una caída emocional que pocos imaginaron. Quédate hasta el final para entender cómo comenzó todo. A sus más de 70 años, Lupe Esparza era visto por millones como un hombre que ya había sobrevivido a todo. La pobreza, el rechazo, los excesos de una industria despiadada y el peso de liderar durante décadas a Bronco sin perder la esencia ni la disciplina. Para el público, su vida parecía un ejemplo de equilibrio tardío, de calma ganada después de una juventud intensa. Nadie sospechaba que el golpe más devastador no vendría de un escenario ni de una enfermedad, sino del lugar donde uno espera sentirse más seguro, su propio hogar. Durante años, Lupe había construido algo más que una carrera. Había levantado una imagen de estabilidad familiar poco común en su generación. Un matrimonio discreto, sin escándalos, protegido del ruido mediático. Sus hijos crecieron creyendo que esa solidez era inquebrantable y él mismo se convenció de que los peores dolores ya habían quedado atrás. Sin embargo, la vida suele ser implacable cuando uno baja la guardia demasiado pronto. Todo empezó de forma casi imperceptible, cambios mínimos que cualquiera habría pasado por alto. Silencios más largos de lo habitual, miradas que se escapaban. Respuestas breves donde antes había complicidad. Su esposa parecía ausente, como si compartiera el mismo espacio físico pero habitara un mundo distinto al suyo. Al principio, Lupe justificó esos gestos con explicaciones racionales. El cansancio, la rutina, la edad. Era más fácil creer eso que aceptar la posibilidad de una grieta real. Pero el cuerpo y la intuición rara vez se equivocan. Había algo que no encajaba y ese presentimiento comenzó a crecer como una sombra persistente. Cada mensaje recibido a escondidas, cada llamada que terminaba con una sonrisa contenida, cada salida sin detalles claros, se convertían en pequeñas punzadas que no sangraban de inmediato, pero se acumulaban en silencio. Si este contenido te está ayudando a comprender esta historia, gracias por verlo y suscríbete al canal para apoyar el crecimiento de este proyecto. Las noches se transformaron en un territorio hostil. Lupe, acostumbrado al insomnio por giras y conciertos, empezó a experimentar un desvelo distinto, más pesado, cargado de ansiedad. Ya no era la adrenalina previa a un escenario. Era la angustia de no saber qué estaba ocurriendo cuando él cerraba los ojos. La mente buscaba excusas, pero el corazón insistía en que algo estaba fuera de lugar. La admiración pública hacia su relación hacía que todo fuera aún más confuso. A diferencia de otros artistas, él siempre había evitado escándalos, protegiendo su vida privada con celo. Tal vez por eso, la idea de una traición parecía imposible, casi ofensiva. Pero mientras el mundo seguía viéndolo como un pilar firme, dentro de su casa se gestaba una fractura silenciosa que avanzaba sin prisa. Durante meses, Lupe luchó contra sí mismo. Negarse era una forma de supervivencia. Aceptar la sospecha habría significado reconocer que la vida que creía estable estaba construida sobre algo frágil. Cada día que pasaba sin confrontar la verdad era un día más de aparente normalidad. Aunque por dentro algo ya comenzaba a resquebrajarse. Sin saberlo aún, esos pequeños detalles eran el preludio de una revelación que lo cambiaría todo. La historia que parecía tranquila estaba a punto de transformarse en una pesadilla íntima. Una que marcaría para siempre el final emocional de un hombre que creyó haberlo visto todo. Hasta que la traición llamó a su puerta. El día de la revelación no llegó con estruendo ni con señales evidentes. Fue un día común, de esos que pasan desapercibidos y que luego quedan marcados para siempre.
Lupe regresó a casa después de una reunión de trabajo. Cansado pero animado, pensando en proyectos futuros y en la energía que todavía sentía al planear una nueva etapa con Bronco. Nada en ese momento le advirtió que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Al entrar, percibió algo extraño. No era un objeto fuera de lugar ni un ruido fuerte. Era una sensación. Un murmullo apagado, una voz masculina que no provenía del televisor ni de la radio. Era una conversación privada, íntima, pronunciada con un tono que no se utiliza con cualquiera. El corazón le dio un vuelco inmediato. No quiso escuchar, no quiso confirmar lo que su mente empezaba a sospechar. Pero sus pasos avanzaron solos, guiados por una intuición imposible de frenar. Desde el pasillo, con la puerta entreabierta, las palabras llegaron fragmentadas, pero el tono lo dijo todo. No había gritos ni urgencia, había cercanía, confianza, una calidez que Lupe reconoció al instante. Era el mismo tono que él había usado años atrás cuando el amor aún era nuevo. Ese detalle fue el primero en quebrarlo por dentro. El golpe definitivo llegó con un nombre. Un nombre pronunciado con naturalidad, con afecto, un nombre que jamás habría vinculado con una traición. No era un desconocido, no era alguien lejano o irrelevante. Era alguien cercano, alguien presente en su vida desde hacía años. En ese segundo, décadas de recuerdos se desmoronaron como una estructura vieja que colapsa sin previo aviso. Lupe sintió como el aire se volvía espeso. El cuerpo le respondió antes que la mente. El pulso acelerado, las manos temblorosas, la sensación de que el suelo perdía firmeza. Había cantado miles de veces sobre el desamor. Había interpretado historias ajenas de traición y abandono. Pero ninguna letra lo había preparado para sentirlo en carne propia, dentro de su propia casa. Detrás de la puerta, la risa de su esposa sonó suave, casi cómplice. Esa risa, que durante años había sido refugio y consuelo, ahora se convertía en un eco cruel. Escuchó una frase breve, cargada de significado, suficiente para confirmar lo que su corazón ya sabía. No necesitó más detalles. El daño estaba hecho. No hubo confrontación en ese momento. No hubo gritos ni reproches. Lupe retrocedió lentamente, como si cada paso fuera un esfuerzo titánico. Salió de la casa sin ser visto, con el silencio clavado en la garganta. Afuera, se sentó en su camioneta y permaneció allí durante largos minutos, mirando al vacío, tratando de entender en qué punto su vida había tomado ese giro. Los recuerdos comenzaron a atropellarlo sin piedad. Aniversarios, promesas, celebraciones después de conciertos, palabras de apoyo en los momentos difíciles. Todo parecía ahora una sucesión de escenas contaminadas por la duda. La traición no solo dolía por lo que era, sino por lo que destruía al mirar hacia atrás. Esa noche no volvió a casa. Vagó por las calles de su ciudad, recorriendo lugares que habían marcado su juventud, parques donde había soñado con la música, espacios donde la esperanza alguna vez fue simple. Cada rincón le devolvía una versión de sí mismo que ya no existía. Por primera vez en mucho tiempo, Lupe se sintió un extraño dentro de su propia vida. La herida acababa de abrirse y, aunque todavía no conocía toda la verdad, ya intuía que nada volvería a ser igual. Lo que había escuchado era solo el inicio de una traición mucho más profunda. Una que no tardaría en revelar un rostro aún más doloroso. Con el paso de los días, la escena que había escuchado detrás de la puerta comenzó a repetirse en su mente como un castigo constante. La voz masculina, el tono íntimo, la frase pronunciada con tanta naturalidad. Todo adquiría un peso distinto ahora que el silencio le daba espacio para pensar. Lupe no podía sacarse de la cabeza una sensación inquietante. Aquella voz no era extraña.
Solo estaba fuera de contexto. Demasiado cerca para ser casual. Cada noche, mientras intentaba dormir, repasaba mentalmente los rostros de los hombres que formaban parte de su entorno. Amigos de años, colaboradores, personas que habían compartido comidas familiares, celebraciones, viajes y escenarios. Ningún nombre parecía encajar del todo y, al mismo tiempo, todos resultaban posibles. Esa ambigüedad lo consumía. La respuesta lentamente llegó de la forma más cruel, no como una confesión, sino como una certeza que se armó sola. Una mañana, revisando fotografías antiguas, recuerdos de giras y momentos compartidos, las piezas comenzaron a alinearse. Allí estaba él, presente en casi todas las etapas importantes de su vida, sonriendo a su lado, acompañándolo como un hermano más. La comprensión fue inmediata y devastadora. El hombre con quien su esposa lo traicionaba no era un desconocido. Era parte de su círculo más cercano. Alguien en quien había confiado plenamente. Alguien a quien había abierto las puertas de su casa y de su intimidad. Esa revelación transformó el dolor inicial en algo mucho más profundo. Ya no era solo una infidelidad. Era una traición doble, íntima y estructural. Los recuerdos comenzaron a reinterpretarse con una claridad cruel. Gestos que antes parecían inocentes ahora adquirían un significado distinto. Miradas prolongadas, bromas privadas, abrazos demasiado largos. Todo aquello que había atribuido a la camaradería y al cariño familiar se revelaba como señales que había elegido no ver. La ingenuidad se convertía en culpa y la culpa en un peso insoportable. Durante semanas, Lupe decidió no decir nada. Vivir con esa verdad sin nombrarla era una forma de aplazar el derrumbe total. Pronunciarla en voz alta habría significado aceptar que el mundo que había construido durante décadas ya no existía. Prefería moverse entre recuerdos confusos antes que enfrentar la certeza definitiva. Pero el cuerpo comenzó a delatar lo que la mente intentaba ocultar. El cansancio se volvió extremo. El apetito desapareció. Las noches se hicieron interminables. Antes sereno, se tornó introspectivo y sombrío. Quienes lo rodeaban notaban el cambio. Pero él respondía con silencios evasivos, incapaz de explicar una herida que todavía no sabía cómo nombrar. A pesar del dolor, comenzó a observar con atención quirúrgica. No buscaba pruebas para confrontar, buscaba confirmar que no estaba imaginando todo. Cada mensaje sospechoso, cada fecha incongruente, cada ausencia sin explicación se integraba en una línea temporal que lo horrorizaba. La relación no era reciente, no había comenzado semanas atrás. Era una historia larga, sostenida en mentiras meticulosas. Comprendió entonces que no solo lo habían engañado, lo habían desplazado. Mientras él trabajaba, componía y sostenía su carrera, dos personas fundamentales en su vida construían una realidad paralela a sus espaldas. Esa idea fue más dolorosa que cualquier escena explícita. Había sido reemplazado sin saberlo, la traición dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en una presencia constante. Lupe entendió que ya no podía seguir viviendo en esa ambigüedad. La verdad, por dolorosa que fuera, debía ser enfrentada. Esa decisión, silenciosa y firme, marcó el inicio del momento más difícil de su vida. Uno que exigiría una confrontación directa y definitiva. La confrontación no fue inmediata, pero se volvió inevitable. Lupe había llegado a un punto en el que el silencio ya no protegía. Solo destruía lentamente lo poco que quedaba en pie. Una mañana, después de semanas de insomnio y desgaste emocional, decidió enfrentar la verdad de una vez, sin aplazamientos ni excusas. No era un impulso, era una necesidad vital.
Se preparó con una calma extraña, casi mecánica. Cada movimiento parecía cargado de un peso invisible. Al mirarse al espejo, apenas se reconoció. Los ojos hundidos, la expresión cansada, la energía apagada. No era el artista admirado por multitudes. Era un hombre herido, envejecido de golpe por una traición que había corroído su interior. Llegó al lugar donde sabía que encontraría a ambos. Un espacio que alguna vez había considerado seguro, incluso familiar. Al cruzar la puerta, el silencio fue absoluto, denso, incómodo. Su esposa estaba allí, sentada, con el teléfono en la mano. Al verlo, se levantó de inmediato, sorprendida, intentando ocultar una incomodidad que ya era imposible disimular. Lupe no dijo nada al principio. Las palabras parecían no existir todavía. En ese instante, la puerta del fondo se abrió y apareció el hombre cuya voz había reconocido demasiado tarde. El ambiente se tensó de inmediato. Las miradas se cruzaron sin necesidad de palabras. Todo estaba dicho antes de empezar, el intento de explicación fue débil. Casi automático. Lupe levantó la mano y lo detuvo. No quería relatos edulcorados ni excusas previsibles. Necesitaba la verdad, directa, sin adornos. Miró a su esposa y formuló una sola pregunta, simple y devastadora: ¿desde cuándo? La respuesta fue evasiva, acompañada de una mirada baja. Hace tiempo. Dos palabras que hicieron eco como un derrumbe. Luego miró al hombre que había considerado un hermano. Preguntó por qué. La respuesta fue una frase gastada, sin fuerza, una justificación que pretendía normalizar lo imperdonable. Lupe escuchó en silencio, con una calma que escondía una tormenta. Comprendió que no había explicación capaz de reparar lo que ya estaba roto. Por primera vez alzó la voz. No fue un grito descontrolado. Fue una explosión contenida durante meses. Les hizo entender que no habían destruido solo un matrimonio o una amistad. Habían demolido la única parte de él que aún creía en la lealtad. No hubo réplica posible. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier discusión. Lupe se levantó lentamente. Cada gesto parecía definitivo. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, consciente de que ese acto cerraba una etapa completa de su vida. Al salir, el aire frío golpeó su rostro y, por primera vez en semanas, pudo respirar con profundidad. La verdad había sido dicha, pero la herida apenas comenzaba a sangrar. Después de ese día, nada volvió a ser igual. El dolor se convirtió en una sombra permanente. En los escenarios seguía cumpliendo, cantando, sonriendo ante el público, pero algo en su mirada se había apagado. Las canciones que antes lo sostenían ahora le devolvían recuerdos que ya no podía soportar. Comenzó a aislarse, las llamadas quedaron sin respuesta, los encuentros se evitaron, la música dejó de ser refugio. Incluso su guitarra permanecía en silencio, apoyada en un rincón. Sus compañeros notaban el deterioro, pero él insistía en seguir, convencido de que detenerse era rendirse. El desgaste emocional empezó a manifestarse en el cuerpo. El cansancio era constante, la respiración se volvía corta, las dolencias se intensificaban. Los médicos recomendaron descanso, pero Lupe no sabía cómo descansar cuando su mente estaba en guerra. La traición había drenado la esencia que lo había impulsado durante toda su vida. Sin saberlo aún, estaba entrando en la etapa más oscura de su existencia. El enfrentamiento había cerrado una herida abierta, pero había dejado al descubierto otra más profunda. Lo que vendría después no sería una recuperación, sino un lento y silencioso descenso hacia un final que nadie imaginaba tan cercano. Después del enfrentamiento,
La vida de Lupe entró en una fase silenciosa y devastadora. El dolor ya no era una sacudida repentina. Era una presencia constante que lo acompañaba a cada paso. Despertaba con él y se acostaba con él. No había distracciones capaces de apagarlo. La traición se había convertido en una herida abierta que no encontraba forma de cicatrizar. En público seguía siendo el mismo para muchos. Subía al escenario, cumplía con sus compromisos y recibía aplausos que antes lo llenaban de energía. Pero detrás de esa imagen, algo esencial se había quebrado. Su mirada había perdido brillo, su voz cargaba un peso distinto. Cantaba, pero ya no sentía la música como antes. Cada letra parecía devolverle el eco de lo que había perdido. El aislamiento se volvió su refugio y su condena. Pasaba largas horas solo, encerrado en habitaciones donde el silencio resultaba abrumador. Sus hijos intentaban acercarse, preocupados por el cambio evidente, pero él los recibía con una ternura triste, como si no quisiera arrastrarlos a su propio abismo. Les decía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, aunque en el fondo sabía que el tiempo ya no era un aliado. El deterioro físico no tardó en manifestarse. El cansancio se volvió permanente, la respiración pesada, el cuerpo lento. Los médicos insistían en que debía detenerse, descansar, priorizar su salud. Pero para Lupe, la música era lo único que aún le daba una razón para levantarse. Incluso cuando también era la causa de su mayor tormento. Las noches eran las peores. Sin ruido ni movimiento, la mente regresaba una y otra vez a la escena que lo había marcado. La voz, la risa, el tono íntimo que nunca debió escuchar. Una tortura repetida que lo dejaba exhausto antes de que el día siquiera comenzara. Más de una vez, quienes lo rodeaban lo encontraron llorando en silencio, con la mirada perdida, incapaz de expresar con palabras un dolor tan profundo. Las señales de colapso se hicieron evidentes incluso para el público. Presentaciones irregulares, pausas largas, olvidos. Algunos lo atribuían a la edad, pero sus cercanos sabían que el origen era otro. La traición había erosionado lentamente su voluntad de luchar. Un día, después de un concierto especialmente difícil, su cuerpo dijo basta. No fue un colapso espectacular, fue un agotamiento total, como si toda la fuerza que lo había sostenido durante décadas se hubiera agotado de golpe. En el hospital, el diagnóstico confirmó lo que muchos temían. El estrés extremo y el desgaste emocional habían agravado una condición que ya no podía ignorarse. Sus hijos se unieron alrededor de él con una fortaleza silenciosa. Intentaron devolverle el ánimo, recordarle cuánto lo amaban, cuánto lo necesitaban. Lupe agradecía ese cariño, pero parecía estar ya en otro lugar. Su cuerpo estaba presente, pero su espíritu vagaba entre recuerdos rotos y despedidas no dichas. En sus últimos días, hubo una calma extraña, llamó a sus hijos, uno por uno. Les habló con serenidad, les dijo que estaba orgulloso, que no se culparan por nada, que siguieran adelante sin cargar con su tristeza. Fueron palabras suaves, llenas de amor, que solo después comprendieron como una despedida. Su partida fue silenciosa, sin dramatismo, como si simplemente hubiera soltado el peso que llevaba demasiado tiempo cargando. La noticia sacudió a quienes lo admiraban. Las canciones sonaron en todas partes. Los homenajes se multiplicaron. Pero quienes realmente lo conocieron sabían que su final no había sido solo físico. Había sido el desenlace de una herida emocional profunda y prolongada. La historia de Lupe quedó como un recordatorio incómodo y poderoso. La fama no protege del dolor humano. La lealtad, cuando se rompe, puede destruir incluso a los corazones más fuertes.
Y hay traiciones de las que nadie sale completamente intacto. Así terminó la vida de un hombre que lo dio todo, pero que nunca mereció cargar con un dolor tan grande.